Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Yusmari Rojas, estudio Ciencias de la Educación en la Universidad Centroamericana Única, y el tema que expondré hoy es sobre la teoría del desarrollo moral, según Jean Piaget, Colbert y Freud. La moral es un conjunto de normas, valores y creencias existenciales y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o mal. Algunos ejemplos de la moral es decir la verdad, no hacer trampas, ser generoso y leal, mostrar solidaridad con personas desfavorecidas, devolver dinero perdido, evitar hacer el mal a alguien, no quedarse con los bienes ajenos, entre otros. Ahora ya sabes qué es la moral. Comenzaré en qué consiste la teoría de Piaget. Piaget nació en Neuchâtel, Suiza, en 1896 y falleció en 1980 en Ginebra. Piaget es un biólogo, psicólogo y epistemólogo, conocido por sus estudios e investigaciones a lo largo de Neuchâtel, Zúrich y París, sobre la infancia y el desarrollo cognitivo y la inteligencia. Además de sus trabajos sobre la inteligencia y el pensamiento formal, Piaget también se fijó en el psicoanálisis y en las figuras de Freud, además de ser creador de la epistemología genética y el constructivismo. En relación al aspecto moral, Piaget en su libro El juicio moral del niño afirma que el desarrollo moral del niño diferencia en dos conceptos distintos: lo que el niño aprende y asimila del exterior en las figuras de los adultos, de sus padres o profesores, lo que el niño interioriza por sus propios medios, gracias a su inteligencia y capacidad psicológica, innata con sus contactos entre iguales. La teoría del desarrollo moral de Piaget se encuentra profundamente vinculada a su teoría del desarrollo cognitivo. La moral es valorada como un conjunto de reglas que el menor es capaz de obedecer y comprender en mayor o menor medida, generalmente vinculadas a la idea de la justicia. Estadios del desarrollo moral según Piaget. 1. Etapa premoral o depresión adulta. En esta primera etapa, que corresponde a un nivel de desarrollo equivalente al propio del niño, dentro de los 2 y 6 años de edad, surge el lenguaje y empiezan a poder identificar sus propias intenciones, si bien no existe una comprensión del concepto moral o de las normas. 2. Solidaridad entre iguales y realismo moral. La segunda de las etapas del desarrollo moral se da entre los 5 y 10 años, apareciendo las reglas como algo procedente del exterior, pero que se comprende como relevante y de obligado cumplimiento. La ruptura de las normas se ve como algo castigable y visto como una falta, siendo mal vista. Surge la idea de la justicia y de la honestidad, así como la necesidad de respeto mutuo entre iguales. 3. Moral autónoma o relativismo moral. Esta etapa surge aproximadamente a partir de los 10 años de edad, en la etapa de las operaciones concretas o incluso en el inicio de las formales. En esta etapa, el menor ya ha alcanzado la capacidad de utilizar la lógica a la hora de establecer relaciones entre las informaciones y fenómenos que vive. A partir aproximadamente de los 12 años, ya existe la capacidad de operar con informaciones abstractas. Ello hace que aparezca poco a poco mayor comprensión de la situación y de la importancia de diferentes factores a la hora de tener en cuenta las normas, como por ejemplo la intención. Es en esta etapa en la que se alcanza una moral crítica, tomando conciencia de que las normas son interpretables y de que obedecerlas o no pueden depender de la situación y la propia voluntad. Ya no es necesario que la norma se obedezca, sino que dependerá de la situación. También se valora la responsabilidad individual y la proporcionalidad entre castigo-acción. La mentira ya no es vista como algo negativo, a menos de que suponga traición. Colbert es el principal representante de las investigaciones acerca del desarrollo de la personalidad moral en el ser humano. Nace en 1927 y estudió en la Universidad de Chicago hasta 1958.
año en el que finaliza sus estudios con una tesis doctoral acerca del desarrollo moral. En 1972, cuando llevó a cabo su investigación experimental presentando una serie de sujetos, el dilema de Haynes, y del que a partir de las respuestas que obtuvo elaboró su teoría del desarrollo moral. Al día de hoy es una de las teorías más importantes acerca del desarrollo de la personalidad moral. Las categorías que Colbert utilizó para señalar el nivel de desarrollo moral son una manera de expresar las diferentes sustanciales de que se dan en el modo de razonar de alguien a medida de que va creciendo y aprendiendo. Nivel 1. Preconvencional. En la primera fase del desarrollo moral, que según Colbert suele durar hasta los 9 años, las personas juzgan los acontecimientos según el modo en el que estos afectan a ella. Este nivel tiene 2 etapas. Primera etapa. Orientación a la obediencia y el castigo. En la primera etapa, el individuo solo piensa en las consecuencias inmediatas de sus acciones, evitando las experiencias desagradables vinculadas al castigo y buscando la satisfacción de las propias necesidades. Por ejemplo, en esta fase se tiende a considerar que las víctimas inocentes de un suceso son culpables por haber sufrido castigo, mientras que las que perjudican a los demás sin ser castigados no obran mal. Se trata de un estilo de razonamiento extremadamente egocéntrica, en el que el bien y el mal tienen que ver con lo que experimenta cada individuo, por separado. Segunda etapa. Orientación del interés propio. En la segunda etapa se empieza a pensar más allá del individuo, pero el egocentrismo sigue presente. Si en la fase anterior no se pudo concebir que existía un dilema moral en sí, porque solo existía un punto de vista, en este empieza a reconocerse la extensión de choques de intereses. Ante este problema, las personas que se encuentran en esta fase optan por el relativismo y el individualismo. Al no identificarse con valores colectivos, cada uno defiende lo suyo y obra en consecuencia. Se cree que, si se establecen acuerdos, estos deben ser respetados para no crear un contexto de inseguridad que perjudique a los individuos. Nivel 2. Convencional. La fase convencional suele ser la que define el pensamiento de los adolescentes y de muchos adultos. En ella se tiene en cuenta la existencia de tanto de una serie de intereses individuales como una serie de convenciones sociales acerca de lo que es bueno y es malo. Tercera etapa. Orientación hacia el consenso. En la tercera etapa las acciones buenas están diferidas por cómo repercuten sobre las relaciones que uno tiene con los demás. Por eso las personas que se encuentran en la etapa de orientación hacia el consenso tardan en ser aceptadas por el resto. Se esfuerzan por hacer que sus acciones se encajen muy bien en el conjunto de reglas colectivas que definen lo que es bueno. Las acciones buenas y malas están definidas por los motivos que hay detrás de ellos y el modo en el que estas decisiones encajan en una serie de valores morales compartidos. La atención no se fija en lo bien o en lo mal que pueda sonar ciertas propuestas, sino por los objetivos que hay detrás de ellas. Cuarta etapa, la orientación a la autoridad. Esta etapa de desarrollo moral, lo bueno y lo malo procede de una serie de normas que se perciben como algo separado de los individuos. El bien consiste en cumplir las normas y el mal es incumplirlas. No cabe la posibilidad de actuar más allá de estas reglas y la separación entre lo bueno y lo malo. Están definidas como concretas sean las normas, y si en esta etapa anterior el interés está puesto más bien en aquellas personas que se conocen y que pueden mostrar aprobación o rechazo por lo que hace uno. Aquí el círculo ético es más amplio y engloba a todas aquellas personas sujetas a la ley. Etapa 3. Postconvencional. Las personas que se encuentran en esta fase tienen como referencia principios morales propios que, a pesar de no tener por qué coincidir con las normas establecidas, se apoyan tanto en valores colectivos como en liberales individuales, no exclusivamente en el propio interés. Etapa 5. Orientación hacia el control social. La manera de razonamiento moral propia de esta etapa surge de una reflexión acerca de las leyes y las normas son aceptadas o no, es decir, si dan forma a una buena sociedad.
Se piensa en el modelo en el que la sociedad puede afectar a la calidad de la vida de las personas, y se piensa también como el modo en el que las personas pueden cambiar las normas y las leyes cuando éstas son disfuncionales. Es decir, existe una visión muy global de los dilemas morales al irse más allá de las reglas existenciales y optar por posición teórica distanciada. El hecho de plantearse, por ejemplo, que la esclavitud fue legal pero ilegítima y que a pesar de esto existía como si fuese algo totalmente normal, entendería dentro de estas etapas del desarrollo moral. Etapa 6. Orientación hacia los principios universales. El razonamiento moral que caracteriza esta fase es muy abstracto y se basa en la creación de principios morales universales que son diferentes a las leyes en sí mismas. Por ejemplo, se considera que cuando una ley es injusta, cambiarla debe ser una prioridad. Además, las decisiones se emanan de suposiciones acerca del contexto, sino de consideraciones categóricas basadas en los principios universales. Freud nació en 1856 en el antiguo Imperio Austroático y falleció en Londres, Inglaterra, en 1939 a la edad de 83 años. Freud realizó una importante contribución como padre del psicoanálisis y con todo su trabajo sobre este campo, desde descartar la importancia del inconsciente a enfatizar la importancia de la infancia en el desarrollo de la personalidad. Para Freud, los niños en sus primeros años son seres fundamentales amorales. Desde que nacen en los primeros años, su comportamiento se orienta hacia la satisfacción de sus deseos. Las conductas son impulsos que no se ajustan a ninguna regla acerca de lo que es correcto e incorrecto. Este periodo coincide con el momento evolutivo en el que, según Freud, solo existe una dimensión psíquica, el yo. A partir de los 2 años se va conformando el yo, apareciendo los primeros indicios de la moralidad. El niño actúa motivado por lo que le agrada o desagrada a aquellos que le quieren, por lo que necesita y teme perderlos. Empieza a discriminar el bien y el mal. Surge el sentimiento de la culpa. Así evita portarse mal porque tiene miedo a que le dejen de querer. Se trata de una moral heterónoma o conjunto de reglas extremas que son impuestas al niño y en función de las cuales se comporta. Formación del superyo. Supone la existencia de una conciencia moral propiamente dicha. El niño interioriza las normas de los padres, las hace suyas en función de ella, enjuicia sus pensamientos, deseos, acciones y comportamientos. Su sentimiento de culpabilidad es causado por el miedo ante la autoridad externa o por su propia conciencia moral.